Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. En esta oportunidad quiero compartir contigo un tema que he titulado El amigo que amas. Este estudio está basado en el capítulo 11 del libro de San Juan, básicamente la historia o el milagro en favor de Lázaro de Betania. Para ello vamos a tomar como objetivo un estudio histórico-gramatical con el fin de extraer las implicaciones teológicas que nos permitan profundizar en el conocimiento, en la búsqueda, pero también en la fe y aplicar este estudio o estas implicaciones de tal forma que podamos seguir adelante creciendo y fortaleciéndonos cada día en el Señor. Para ello, entonces, iniciamos diciendo que hicimos una delimitación de la perícopa o del fragmento donde se encuentra consagrada la historia con el propósito de identificar la forma que usa el autor para describir la historia gramaticalmente hablando. Entonces le asignamos algunos nombres a ciertos fragmentos o párrafos con el propósito de identificarlos. Entonces miramos, por ejemplo, en primer lugar, tenemos aquí que desde el versículo 1 al versículo 3 se encuentra consagrada la solicitud de ayuda. Dos hermanas, se enferma su hermano y ahora envían a Jesús la información y solicitud de que su hermano estaba enfermo y requerían que hiciera una obra, una intervención. En el versículo 4 al 6 encontramos la recepción. Contra todos los pronósticos, Jesús amaba a este hombre porque en el momento de transmitir el mensaje, las personas que llegaron a Jesús dijeron, mira, el amigo, ese que tú amas, ha enfermado. Sin embargo, la respuesta de Jesús tranquila fue que expresó que la situación que estaba viviendo su amigo era para glorificar a Dios y se quedó en el lugar donde estaba. Note, glorificar a Dios. Del versículo 7 al 16, entonces, después de haber pasado un par de días, Jesús decide ir a visitar la familia que tenía el enfermo. Por supuesto, esta decisión en medio de el contexto en el que vivía Jesús, producto de tanta manifestación de algún modo los líderes religiosos habían objetado a Jesús como una persona que estaba caldeando los ánimos. Y entonces al decidir volver a Betania, sus discípulos se preocupan un tanto sabiendo que en ese lugar habían personas que de algún modo rechazaban el ministerio de Cristo. Versículo 17 al 19, Jesús finalmente se traslada, llega al lugar, decide, viaja, devolverse. Algunos historiadores sugieren que a algunos pocos kilómetros estaba la ciudad donde Jesús recibió el mensaje y donde vivía la familia. Y finalmente entonces el Señor se devuelve. Tan pronto llega, acontece que ahora en los versículos 20 al 22 hay una interacción entre Marta, la hermana de Lázaro, quien para él entonces ya no estaba enfermo, sino que había muerto, y Jesús ahora en un diálogo con ella comienza a intervenirla de tal forma que la escucha, pero también le asevera dos términos que son la parte central de esta perícopa y se encuentran registradas entre el versículo 23 y el versículo 27 cuando Jesús emplea la expresión para decir, yo soy la resurrección y la vida. Estratégicamente el autor, este fragmento de la perícopa la ubica justo en el centro del relato, como una forma de enfatizar que esa es la importancia en el mensaje. Yo soy la resurrección y la vida. Luego viene el encuentro con María, también hay una especie de comunicación, un reclamo, versículos 28 al 32. Ahora note cómo de algún modo vamos a encontrar desde la parte central del mensaje, note la forma como el autor viene abordándolo, llega a la parte central del mensaje, entonces ahora nos vamos a devolver. También hay un reclamo, hay un encuentro ya no con Marta, sino con María,
también vamos a encontrar una discusión porque Jesús decide ir al sepulcro. Entonces hay una controversia con los judíos, una especie de discusión. Jesús se traslada finalmente al sepulcro y ahora también dice que Marta, cuando él eh, solicita quitarla, que sea quitada la piedra, hay como una especie de intervención, de diálogo, y dice, Señor, mira, lo que pasa es que ya pasaron 4 días, ya el cuerpo de mi hermano está deteriorado, pero finalmente, bendito sea el cielo, en el versículo 42 al 44, Jesús atiende la necesidad, pero glorifica a Dios. Es decir, desde un principio habló de glorificar a Dios por medio de la situación que vivía Lázaro, y ahora al final de la historia sigue glorificando a Dios por medio de lo que experimentó Lázaro, que fue obviamente el milagro de la resurrección. Sin embargo, hay algunas implicaciones en el contexto histórico interesante que quisiera anotar. Por ejemplo, ¿por qué pasaron 4 días desde que Jesús recibió la noticia de la enfermedad de su amigo hasta que llegó finalmente a casa? En el contexto judío había una creencia que el cuerpo o cuando una persona moría, el alma de esta persona circundaba alrededor de él por espacio de 3 días y que era posible en ese tiempo que una persona volviera a la vida. Jesús, entendiendo esto y en mente y teniendo en mente glorificar a Dios, luego de 4 días, cuando todas las esperanzas o creencias humanas estaban perdidas, entonces glorifica a Dios a través del milagro de la resurrección. Este milagro es contundente porque rompe varios paradigmas de pensamiento que circundaban en el entonces. Y el principal era manifestar el poder de Dios a través de la experiencia de Cristo Jesús. Sin embargo, es importante recalcar que los judíos no tenían en mente a Jesús como el Hijo de Dios. Solamente lo veían como un profeta, tal vez como un maestro, pero les costaba aceptar que en la vida de Cristo estaba consagrada la presencia de Dios por medio de la obediencia. Interesante, ¿no? Otra práctica en el tiempo, pues, de los judíos tenía que ver con la resurrección final. Se creía, al igual que creemos en nuestros días, que al final, cuando Cristo vuelva en gloria, por el poder de su voz resucitará a toda persona que haya descendido a la tumba confiando y creyendo en su palabra. Esto también lo creían los judíos. También tenían una costumbre de endechar a los difuntos, de ir allá al lugar del cementerio y llorar, manifestar su duelo en ese lugar. Por eso cuando Marta corrió y salió del lugar donde estaba el evento fúnebre, algunas personas consideraban que iba al cementerio a llorar a su hermano. Interesante, el traslado en los tiempos de Jesús y justo en esta era a pie. Todas las personas se movilizaban mayormente a pie. Las personas que eran adineradas pudieran tener alguna especie de vehículo, obviamente algún animal para trasladarse, pero por lo general las travesías eran a pie. Entonces, pudiéramos decir, no, es que estaba muy lejos, pero en realidad no, como lo habíamos dicho anteriormente. Jesús estaba distante, pero no tan distante como para durar 4 días de camino. Entonces, intencionalmente, Jesús permite que pase el tiempo. La sierva de Dios, hablando de esto, considera que la ausencia de Jesús fue ocasión para que Satanás obrara, pero esa obra de Satanás también fue usada por Cristo Jesús para glorificar el nombre de Dios. Entonces, hay algunos términos que son interesantes. Por ejemplo, cuando habla de glorificar a Dios, eh, Jesús emplea un término que apunta no solamente a honrar, sino a exaltar, que sea exaltado, que sea revelado el poder de Dios, refiriéndose al Hijo del Hombre. Es decir,
Era necesario que todas las personas que estaban allí en ese entonces contemplaran el poder de Dios reflejado en la vida de Cristo Jesús. Y de todos los términos que están aquí, me llama la atención cuando se refiere a resurrección y la vida. Jesús emplea este término refiriéndose en un sentido de que Él mismo es el que genera, el que provee, el que de donde surge la resurrección y la vida. Interesante, ¿verdad? No quiere decir que por medio de Él, quiere decir que en esencia Él mismo es la resurrección y Él mismo es el dueño de la vida. Ahora, el otro término que me gusta mucho es el que emplea Jesús para decir el llamado de Lázaro. Le dice, Lázaro, ven aquí. Es decir, Jesús conocía a su amigo. Jesús amaba a Lázaro. Y no hay una persona que se acerque a Dios con una necesidad que sea desatendida. Jesús llama a Lázaro por su nombre propio, con poder, con amor, y le indica que es hora de acercarse a Él. Entonces tenemos algunas implicaciones teológicas para ir finalizando. Algunos sugieren que Jesús, como lo decíamos anteriormente, nunca deja de lado una necesidad, nunca deja desatendida, aunque algunos pudieran pensar que fue muy desconsiderado con su amigo al pasar tanto tiempo para asistirlo. Hay un propósito final detrás de cada acción de Cristo Jesús. Si tal vez hay personas que solicitan a Dios y no ven respuesta de manera inmediata, recuerda, siempre hay un propósito detrás de cada acción en la vida de Cristo Jesús. Y me gustaría adelantarme para decir que muchos han creído que Jesús no amaba a Lázaro. Jesús sí lo amaba. Jesús sabía cuál era la situación que experimentaba Lázaro. Y también conocía la situación de la familia. Muchas personas han cuestionado este espacio de tiempo. Muchas personas han querido entender cómo funciona el pensamiento de Dios, pero los pensamientos del cielo son más elevados que los pensamientos nuestros. Sin embargo, la clave de todo reside en esperar el tiempo y la voluntad de Dios. Él sabe lo que es mejor para todos. Entonces, al final, me gustaría que pudiéramos compartir esto. Desde el fondo del abismo, desde el fondo del abismo más profundo, donde puede estar el pecador, muerto en sus perplejidades, la voz de Dios será escuchada por cualquiera que puesta la fe en Jesús desee ser transformado. No sé cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios. Quiero decirte en esta hora que si por alguna circunstancia llegásemos a experimentar la muerte y hemos puesto nuestra confianza en el Señor, al igual que Lázaro, en medio del más hondo abismo, escucharemos su voz en la final trompeta, y entonces seremos partícipes de aquellos que dicen que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios te bendiga.